Él pelea la batalla, victoria mía es. Victoria mía es. Victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla, victoria mía es. Podemos subir allá y tomar la tierra, poseer de la montaña hasta el mar. Y aunque esta tierra sea de gigantes, nuestro Dios la victoria nos dará. Victoria mía es. Oh, yeah. Victoria mía es. Estamos muy agradecidos por su presencia. Me da mucho gusto agarrar otra vez este púlpito aquí y compartir con ustedes la palabra de Dios. Esta mañana estamos en el capítulo 11 del libro de Daniel. Es un capítulo que no es conocido por ser llena de poesía, de inspiración. No tiene tanta fama como el Salmo 23. No es tan conocido como la oración El Padre Nuestro. Pero este capítulo 11 del libro de Daniel contiene mucho que ofrecernos este día. Es un libro lleno de profecía. Pero esta vez, para poder ayudarnos a entender lo que este capítulo nos dice, en una mano agarramos la Biblia y en la otra, libro de la historia mundial. No para comprobar la Biblia, porque la Biblia es suficiente, pero este libro de la historia nos va a ayudar a reconocer nombres y eventos muy desconocidos, porque habla de un tiempo de historia unos 300 a 100 años antes de la venida de Cristo. Es un tiempo no muy conocido entre nosotros. Entonces el libro de la historia este día nos va a ayudar. Lo que hemos visto en el libro de Daniel durante todo este tiempo es que hay un Dios en el cielo, un Dios que es soberano. En el capítulo 1 vimos a Daniel y sus 3 compañeros bajo la protección de Dios. Capítulo 2, vemos los imperios mundiales, los 4 imperios que había de venir y que sí llegaron. Capítulo 3, vimos que Dios es el Dios del horno de fuego y que tiene poder para rescatar a los seguidores de Él. Capítulo 4 habla de que Dios tiene habilidad de humillar a los soberbios. Capítulo 5 vimos a este rey Belsasar tratando de descifrar lo escrito en la pared. Y fue un anuncio que Dios aclarando que Dios tiene el poder para subir y para bajar. Amén. Entonces, capítulo 6, hay un Dios en el cielo que puede cerrar la boca de los leones y que tiene poder para rescatar a los que le siguen. Capítulo 7 habla de los 4 bestias que Dios tiene el poder para poner y para deshacer. El capítulo 8 habla del anticristo, pero sus días se acortan porque hay un Dios en el cielo, en los cielos. Y el capítulo 9 declara la llegada del Mesías, porque hay un Dios en los cielos. De acuerdo con capítulo 10 que vimos la semana pasada, Dios envía ángeles que escuchan a sus seguidores y tiene habilidad de atender a sus necesidades. Y esta vez en capítulo 11 vamos a ver un Dios en el cielo que tiene poder para levantar naciones, tiene poder para apartar a otras naciones. Hay un Dios en el cielo que tiene habilidad de dirigir la historia hacia su cumplimiento. Dios profetiza el futuro y cumple la profecía. En Daniel 11
vamos a ver una batalla, este capítulo ha sido una batalla por años, por unos años recientes entre los estudiosos. Unos dicen que las profecías son tan detalladas en este capítulo que no es profecía, que nada más fue un desconocido que en medio de estos eventos de lo que escribe, que él está escribiendo, viendo por un lado lo que acontece y por el otro lado escribiendo lo que había visto. Y por eso la profecía es tan detallada. Pero a estos estudiados se les escapa el capítulo 9, que habla de la venida del Mesías, del Cristo. Profetizaba siglos antes de su llegada, profetizando la fecha de su llegada. 483 años antes de su venida, aquí tenemos un libro escribiendo, dándonos la fecha. Entonces, estos estudiados no pueden deshacerse del capítulo 9. Tratan de hacerlo con el 11. Pero Cristo mismo, hablando de un versículo escrito en ese capítulo 11, Cristo dice, Daniel lo escribió. Y Daniel sabe de lo que habla. Y que habla de una destrucción del templo y de un sacrilegio en el templo. Y Cristo dice, va a suceder otra vez. Entonces podemos ver aquí el capítulo 11 nos habla de la autoridad de la Escritura, la confiabilidad de la Escritura. Entonces ya vamos con la Biblia en una mano y el libro de la historia en la otra. A ver qué dice. Versículo 2 dice, 3 reyes más se levantarán en Persia. Y el libro de la historia dice, sus nombres, Cambises, Sudo Esmerdis y Dario I. Hay examen al final del sermón, entonces hay que tomar notas de estos nombres. Se escribe tal como se pronuncia porque es español. El siguiente versículo dice, un cuarto será mucho más rico que todos ellos, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y la historia confirma la profecía, habla de Jerjes I. La Biblia, hablando siempre aquí en el capítulo 11, se levantará un rey poderoso. Ya salimos de Persia, estamos entrando a Grecia. Y la historia confirma que este rey poderoso lleva un nombre un poco más conocido, Alejandro Magno. Y la Biblia sigue dando descripción de este rey tan poderoso y dice, pero tan pronto como surja su imperio, se desquebrajará, ¿verdad que sí? Y se desparciará hacia los 4 vientos del cielo. Y tantas veces que practiqué esta palabra. Este imperio no será para sus descendientes, ni tendrá poder que tuvo bajo su gobierno, porque Dios lo dividirá y se lo entregará a otros. Porque hay un Dios en los cielos. Él sabe lo que está haciendo. Entonces, el libro de la historia nos da el nombre de estos 4 generales del ejército de Alejandro Magno: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Y solo nos importa 2 de ellos. Ptolomeo puso su reinado ahí en el país de Egipto. Seleuco en Siria. Entonces tenemos aquí al norte Siria y al sur tenemos Egipto. ¿Y qué paíscito queda en medio? Israel. Fue como la pelota de soccer. Llegaron los de Egipto dándole patada. Llegó los de Siria, otra patada en la otra dirección.
pobrecito Israel, se quedó en medio como campo de batalla entre estos dos imperios, el uno tratando de ganar al otro. Y por eso vemos tanta persecución, tanto problema, tanta dificultad en esta época de la vida de Israel. ¿Qué hemos visto? 3 versículos y cumplimiento de 9 profecías. Pero vamos a seguir, porque la Biblia tiene más que enseñarnos. La Biblia dice que el rey del sur cobrará fuerza. Y la historia dice que este fue Ptolomeo I, reinaba en Egipto. La Biblia dice, pero uno de sus príncipes será más fuerte. Daniel 11:5. Y la historia dice que fue Seuluco I Necator. Se hizo cargo de Babilonia y otras provincias. Y de ahí la Biblia explica una historia interesante. La hija del rey del sur se casará con el rey del norte y harán las paces. Y así pasó. Esto sucedió así. Ptolomeo II envió a su hija Berenice a casarse con Antíoco II Teos para formar una alianza entre Siria y Egipto. Y esto duró un poco de tiempo, pero de ahí se descompuso otra vez. Hay un Dios en los cielos. Hay un Dios que tiene control. Pero todos estos nombres tan extraños, tan difíciles de pronunciar, nos confunden un poco. Entonces, para ayudarnos a entender lo que estamos viendo aquí en el libro de Daniel capítulo 11, vamos a mover la historia un poco más cerca a las fechas de nosotros. Digamos, como un ejemplo, digamos que se descubrió un libro escrito en el año 1300. Y se puede confirmar y comprobar sin ninguna duda que esta es la fecha que lleva, 1300. Pero habla de cosas en el futuro. Digamos que este libro explica que con el tiempo habrá un barquito cruzando el océano, llegando a otro país donde hay gente nativa. Y con el tiempo estos pioneros van a formar distritos, 13 distritos, que con el tiempo llevarán el nombre de estados. Y con el tiempo los del norte van a pelear contra los del sur. ¿No nos daría un poco de asombro? ¿Cómo es que este libro escrito en 1300 está hablando de eventos en 1700 y 1800? ¿Cómo sería posible? ¿Y qué tal si este libro también profetiza de una cajita de este alto, de este ancho y de este grueso? Y con esta cajita se puede hablar con gente al otro lado del mundo. Y no solamente hablar, que se puede tomar fotos, que se llama selfies. ¿No nos daría asombro? A veces quedaríamos asombrados. ¿Cómo es que este libro sabe de las cosas del futuro? ¿No debemos hacer la misma pregunta en cuanto al libro de Daniel? ¿Cómo es que este libro sabía de los eventos del futuro? La Biblia tiene más de 300 profecías en cuanto a la vida de Jesucristo. 29 de esas profecías hablan de los últimos días, de su crucifixión y de su resurrección. ¿Y cuáles son las probabilidades de que estas profecías escritas siglos antes podría hablar de la vida de una sola persona, sin ningún error? Bueno, un matemático se hizo esta pregunta, se llama Peter Stoner, y él dio, con sus investigaciones, dio el resultado. Y aquí nos serviría así la pantalla, porque es un número
1840 con 96 ceros después. Algo un poco largo. Esta es la probabilidad de que esto ocurra, que un libro hablando con 29 profecías. Ahora vamos a tomar nada más 8 profecías, unos 13 profecías de la vida de Jesús, que iba a ser traicionado por un amigo familiar. El abandono de los discípulos, la falsa acusación, su silencio ante sus jueces, siendo probada por inocente, ser incluido con los pecadores, ser crucificado, la burla de los espectadores, la oración por sus enemigos, ser abandonado por Dios, la entrega de su espíritu en las manos de su Padre, los huesos no se rompen, el entierro en la tumba de un hombre rico. 13 profecías. Vamos a tomar nada más 8 profecías nomás. Y a ver qué son las probabilidades de que estas profecías podrían cumplirse en la vida de una sola persona por casualidad. Para ayudarnos a entender las posibilidades, aquí tengo un pie cúbico de arena. Los científicos dicen que en un pie cúbico de arena hay 1 billón de granitos. Bueno, depende si es arena fina, si es arena gruesa, pero por lo menos, más o menos, 1 billón de granitos de arena. Un grano de arena aquí es pintado rojo. ¿Cuál será? Mario quiere escoger a ver cuál. ¿Se ve? No se ve por ningún lado. Mario, ¿se nota cuál es? Bastante granos ahí, ¿verdad? Sí. Esta Gracie siempre quiere probar. Está bien escondido ahí en medio. Entonces, pero esta es una posibilidad entre 1 billón. Pero hablando de profecías, las probabilidades, 1 entre, y el número ni lleva nombre, es tan grande, lleva 97 ceros. Entonces debemos confiar en las profecías, en la palabra de Dios, porque esta palabra nos enseña que no solamente podemos confiar en sus promesas y en sus profecías, pero podemos confiar en Dios mismo. Él es el Dios de los cielos, es el Dios de la historia. Y cuando Él apunta hacia el futuro, debemos prestar atención, porque Dios sabe de lo que está hablando. Entonces vamos a seguir aquí en el capítulo 11, porque se pone bastante interesante. Empieza a hablar de un rey, Antíoco Epífanes, un rey horrible. Daniel 11:21 dice: en su lugar reinará un hombre despreciable, indigno de ser rey, que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura, recurriendo a artimañas, usurpará el trono. Está hablando después de la muerte de Seuluco IV. Antíoco se apoderó del trono y se dio a sí mismo el nombre de Antíoco Epífanes. Epífanes quiere decir Dios manifestado o Dios glorioso. Encontré la foto de una moneda del tiempo de Antíoco Epífanes. De un lado tiene su retrato o su imagen. Al otro lado dice que es
imagen del dios Apolo. Dice que es Dios mismo. Pero gente de este tiempo le habían dado otro nombre, Epímanes. Epífanes es el nombre Dios manifestó. Epímanes quiere decir el loco, porque él dice que es Dios manifestado, es loco. Y así, la gente no lo dijeron a su cara, pero este fue el nombre que la gente le puso a este rey loco. Es parecido a los de hoy en día que andan diciendo, aquí mando yo. Es algo parecido. Entonces, siguiendo la lectura de la Biblia, dice, el rey del norte regresará a su país con grandes riquezas, pero antes profanará el santo templo. Entonces retrocederá y descargará su enojo contra el santo templo. En su retirada se mostrará bondadoso con los que renegaron de él. Siguiendo un poco más la lectura. Sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrilegio. Esta frase, horrible sacrilegio, es una frase muy importante. Es una frase que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Es una frase que Cristo mencionó, hablando del fin del mundo. Que lo que este rey Antíoco hizo al templo va a suceder otra vez, según las palabras de Cristo, según las profecías del libro de Apocalipsis. Resulta que este rey, tan enojado con los judíos, quemó copias del Antiguo Testamento. A la fuerza la gente tenía que comer puerco de cerdo, tamales de cerdo. Era prohibido guardar el sábado. Y hablando de este horrible sacrilegio, él puso dentro del sagrado templo imagen del dios pagano Zeus, el dios principal de los romanos y griegos. Y como toque final, él ofreció un cerdo en sacrificio sobre el altar en el templo de Jerusalén. Mató a más de 40,000 judíos y mandó otros 14,000 a la esclavitud. Y este duró por 3 años y medio, 2 tiempos y medio. 3 años y medio duró la persecución. Y una familia judía se levantó una rebelión a los macabeos, recapturaron otra vez el templo y purificaron el templo. Pero este fue un tiempo de 3 años y medio. Podemos ver aquí que hay un Dios en el cielo. Pero en estos días de nuestra Babilonia, gente no quiere escuchar palabras de profecía. Se burlan de nosotros porque las tomamos en serio. Pero Cristo mismo dijo que viene el día cuando otra vez vamos a ver el horrible sacrilegio en el templo. Mateo 24, versículo 15. Dios no quiere que vivamos sin prepararnos, sin darnos cuenta de lo que viene en el futuro. ¿Hará lo que ha dicho que hará? ¿Va a permitir que el anticristo logre un acuerdo de 7 años con Israel? ¿Va a permitir que el anticristo cause estragos en la tierra por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo?
Y vendrá Jesucristo con su ejército del cielo. En un campo de batalla en Armagedón. ¿Y derrotará a Satanás? ¿La verdad? Sí. Lo atará y comenzará un nuevo reino. Capítulo 11 de Daniel nos debe dar seguridad de que Dios sabe lo que va a hacer. Pedro, el apóstol, nos ha escrito estas palabras. Recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado. Y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. Dios de los cielos nos ha prometido que no nos dejará, no nos abandonará. Podemos confiar en su palabra. Las profecías cumplidas dicen que sí podemos confiar en Dios. Él ha declarado que nuestros pecados son lavados. ¿Podemos confiar en su palabra? Las profecías cumplidas griten que sí. Se ha garantizado a nosotros un cuerpo nuevo que nunca va a morir. ¿Lo creemos? Sí. Amén. Es profecía de Dios y debemos confiar en lo que Dios nos ha prometido. Dios declara que nuestro pasado no tiene que ser, hablando de profecía, nuestro pasado no tiene que ser profecía de lo que viene en el futuro. Que Dios tiene el poder para cambiar nuestro pasado y darnos un futuro nuevo. ¿Lo creemos? Sí. Amén. Creemos lo que Dios nos ha prometido. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios, no hay ningún otro. Yo soy Dios, no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Hay un Dios en el cielo y Él tiene control. Les quiero contar algo que pasó en Nicaragua en 1989. Está Scarlett esta mañana, ¿verdad? De Nicaragua, ella. Conoce el nombre Daniel Ortega, ¿verdad? Le tocó ser elegido otra vez presidente de Nicaragua o emperador de Nicaragua. Y por todos lados en 1989 había rótulos escritos en las casas, en las paredes, en los anuncios. Daniel 5, 25. ¿Qué quiere decir? Daniel Ortega, posición número 5, hay que votar el 25 de diciembre. Daniel 5, 25. Pero los cristianos, con una sonrisa, abrieron sus Biblias a Daniel 5, 25, donde dice, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Dios ha contado los días de su reino, de su majestad, y les ha puesto un límite. Su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. ¿Podría ser que Daniel Ortega fuera profeta sin querer hacerlo? Dios tan chistoso. Tiene su manera de ajustar la cuenta. Y los cristianos habían sufrido tanto bajo
el reinado de este emperador Daniel Ortega. Él había mandado espías dentro de las congregaciones evangélicas para ver, para vigilar. Había prohibido la celebración de la Navidad y de la Pascua. Había causado muchos problemas y dificultades para los seguidores de Dios. Entonces, todos muy ansiosos, ¿qué vamos a ver con esta elección? De Daniel 5:25. Y cuando contaron los votos, ganó menos de 20% del voto. Con el voto, lo votó. Y salió fuera. Bajo el reinado de Ortega, el país de Nicaragua había sufrido bastante. Al terminar desde su tiempo de ser presidente, solo había un país en toda América Latina más pobre que Nicaragua. Este fue Haití. Pero Dios tuvo la manera de ajustar la cuenta, porque hay un Dios en el cielo. Ha llegado el día, hermanos, de confiar en las profecías, de confiar en la palabra de Dios y sus promesas. No hay mucha diferencia entre profecía y promesa. Si Dios te ha prometido perdón de sus pecados, esa es profecía de lo que Dios tiene poder para cumplir. Hay que confiar en estas promesas de nuestro Dios. Porque este Dios de los cielos ha llegado a nuestro vecindario para ayudarnos a entender que sí tiene poder y que entiende lo que nosotros estamos sufriendo. Vino aquí a este mundo, fue crucificado por nosotros según la profecía. Resucitó según la profecía. Y solo nos toca a nosotros poner toda nuestra confianza en el hecho de que Él murió por nosotros y que resucitó, dándonos prueba y evidencia que Él puede hacer todo lo que Él ha dicho que va a hacer. A veces nosotros nos encontramos en situaciones iguales a estos 3 años y medio de persecución bajo el imperio griego, cuando los judíos tenían que sufrir tanto. Entonces pensamos, ¿cómo es que vamos a salir? Aquí no hay salida, pero Dios sí libró a su pueblo. Y yo no sé qué problemas tienen ustedes hoy en día, pero Dios tiene este mismo poder para liberarnos de nuestros problemas y dificultades. Oh, yeah. Victoria.